Así como estamos puestos de pie, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a cerrar nuestros ojos para que no haya ningún distractor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por estar en este lugar y en tus atrios, porque tu palabra dice que más vale un día aquí, Señor, que 1000 fuera de ellos. Agradecemos, Señor, por la vida y la salud que tú nos prestas. Padre Celestial, es un honor y es una honra para mí estar aquí en este lugar, que es un privilegio, Señor, poderte servir de esa manera. Padre Celestial, te pido que no sea yo, que no sea Larisa. En ese momento me olvido que soy yo. Padre Celestial, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido sobre mí. Toma el control de mis pensamientos, toma el control de mi garganta y de mi boca. Habla lo que tú tengas que hablar y lo que tú quieras hablar, Padre Celestial. A ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. Limpia los aires, Padre Celestial, de toda obra del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos muros y vallados de ángeles con espada desenvainada alrededor de cada uno de nosotros. Cubro a mis hermanos, Señor, junto conmigo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los cubro con tu sangre preciosa de la punta de sus cabezas hasta la punta de sus pies. No permitas que ningún huésped de las tinieblas venga a venir, Señor, a interrumpir esta palabra. Sé tú en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pues cuando el pastor dijo, yo dije, ¿por qué yo? Pero simplemente Dios sabe, y de verdad es una gran responsabilidad estar detrás de aquí, de este púlpito, porque cada palabra que de aquí sale, de tu boca, está un libro que se está escribiendo lo que tú haces. Y cuando tú estés delante de la presencia de Dios y tú dijiste algo que aquí no es correcto, allá se te va a decir. Entonces te va a demandar. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo tengo mucho que hablar, yo tengo mucho que decir. Conozco ciertas cosas de la Biblia, mucha palabra de qué hablar en texto, pero yo no quiero ser Larisa, no quiero ser yo la que vaya a hablar, quiero que seas tú. Y oraba y agarraba la Biblia y el Señor no me decía nada y me acostaba pensando, se me iba el sueño y fue muy complicado. Entonces yo oré y le dije al Señor, dame lo que tú quieras. Y puse una alabanza y en medio de esa alabanza el Señor me confirmó lo que el Señor quería hablar. Yo escribí en un cuaderno, hermanos, en una hoja normal, puse como 7 temas y los leía cada uno de ellos, pero ninguno de ellos me daba esa paz, porque en ese momento podría ser quizás que no iba a hablar el Señor, o si iba a hablar Larisa. Y cuando yo le pregunto al Señor, ¿esto es lo que quieres que hable? Y yo sentí esa paz y le volví a preguntar y sentí esa paz. El tema de hoy que yo traigo, yo trataba de enlazarlo con lo que los demás han predicado, pero sin más ni menos, quizás coincidió. Pero el tema es, ¿amas mi presencia? O sea, ¿realmente amas la presencia de Dios? Y muchos vamos a decir, sí, obviamente amamos. Pero estar en la presencia de Dios, ¿qué es estar en la presencia de Dios? Es que te olvidas quién eres tú, te olvidas quién es Larisa, te olvidas cuál está pasando tu proceso, porque en ese momento tú te estás inclinando a adorar, a buscar del Señor. Y algo de que yo siempre le he dicho al Señor, Éxodo 33:15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿De qué te sirve tener éxitos? ¿De qué te sirve tener carreras? ¿De qué te sirve servir en la iglesia? ¿De qué te sirve hacer algo para el Señor si no amas la presencia de Dios, si no tienes temor al Señor? Porque cualquiera nos podemos venir y parar y servir y decir lo que tengamos que decir, pero si no amamos la presencia de Dios, es que no estamos amando a Dios, porque la presencia, ¿quién es? Es el Señor mismo, es Dios. Entonces, cualquier cosa que hagamos, yo siempre le digo al Señor, cuando ustedes conocieron mucho un proceso, yo me aferré, yo trabajé muchísimo para poder juntar el dinero y viajar a Sonora, porque ese era el anhelo de mi corazón. Y aún así yo le decía, Señor, si no es tu presencia, no quiero ir allá, pero mi carne, en mi carnalidad, yo me esforcé demasiado por juntar ese dinero e ir allá, hasta que llegó un punto en que el Señor no me dejó y entendí, ok,
tú no vas a estar allá. Yo no sé lo que hay detrás después de cruzar esa puerta, llegar a ver a mi familia. No sé con qué Goliat me voy a enfrentar. No sé con qué demonio va a estar ahí. No lo sé a lo que voy. El anhelo era ver a mi familia, porque no es fácil estar en un lugar donde no conoces a nadie. No es fácil estar en un lugar sin que haya alguien cerca de tu familia de sangre, pero simplemente el Señor sabe por qué me trajo a este lugar. Era necesario que pasara las pruebas, era necesario que yo estuviera atribulada, era necesario lo que pasé allá para poder venir y recibir del Señor aquí lo que Él tenía preparado para mí. Y ahora yo le digo al Señor, ya aprendí. Si no es tu presencia, no quiero ir. ¿De qué me sirve ejercer mi carrera, pero tú no vas a estar ahí? ¿De qué me sirve yo andar por las naciones, pero si no vas a ser tú el que va a estar conmigo, el que va a respaldar la palabra? Señor, yo no quiero ir a la cima. Yo se lo he dicho en oraciones. Yo no quiero ir a ningún lado. Yo puedo hacer muchas cosas en mis fuerzas, tengo la capacidad. Y yo sé que tu palabra dice que sin ti yo nada puedo hacer. Pero a veces como seres humanos nos montamos en nuestro caballo y hacemos nuestra voluntad y a veces no consultamos al Señor. Entonces yo le he dicho al Señor, todo lo que yo haga, si tú no vas a estar ahí, quítamelo. ¿Voy a llorar? Sí. ¿Me va a doler? Sí. No esperes, digo, Señor, que yo no diga, ay, Señor, ¿por qué? No, porque como seres humanos hacemos esas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo lo quería, pero era algo que yo quería, no era lo que necesitaba. Entonces, nunca hagas nada. Nunca des un paso si ese paso no va a estar el Señor. Aún un pensamiento que aunque sea bueno, si no es dirigido por el Espíritu Santo o no es dirigido por el Señor, no lo hagas, aunque sea bueno. Vamos a leer en Santiago, capítulo 4. Del 1 al 8. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esto quiere decir que cuando los creyentes se fijan en otras cosas que no es la cruz, el resultado es la contienda. ¿No son vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Nuevamente, la única solución para este problema que se acecha a todo cristiano consiste en que entendamos que no todo nos llega de Dios por la cruz. Al hacer de la cruz el objeto de nuestra fe, le da libertad de acción al Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas, a fin de que podamos vivir la vida que hemos de vivir. En Romanos capítulo 6, si alguien lo puede buscar y me puede ayudar, por favor. Romanos 6, del 3 al 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más a pecado. Esto quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios morimos con él. En otras palabras, Él se hizo, en otras palabras, Él se hizo nuestro sustituto y nuestra identificación en Él en su muerte nos da todos los beneficios por los cuales Él murió. La idea que Él hizo todo esto para nosotros. No solo morimos con Él, pero fuimos sepultados con Él también, lo que significa que todo el pecado y la transgresión del pasado fueron sepultados. Cuando ellos los pusieron en la tumba, pusieron todos nuestros pecados en aquella tumba también. ¿A qué se refiere esto? Van a decir, no concuerda con el tema, pero si nosotros morimos con Cristo, fuimos sepultados con el Señor y amamos la presencia de Dios, ¿por qué seguimos haciendo el pecado? ¿Por qué seguimos haciendo lo que al Señor no le agrada?
Si ya sabemos lo correcto, ¿por qué continuamos lastimando al Espíritu Santo? Sabemos que cometemos errores todos los días, pero eso no es como la justificación de voy a hacerlo, a cabo es que el Señor me perdona. El Señor nos ama y la más grande prueba de amor fue que Él dio la vida por ti y por mí. En Romanos dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún sabiendo que después de haber dado la vida en la cruz del Calvario, le íbamos a fallar, Él tomó la decisión de poder dar la vida por nosotros. Y a Dios no lo mataron. Él se entregó por amor a nosotros. Y Él fue resucitado. Y cuando Él resucita, nosotros resucitamos juntamente con Él. Si tú amas la presencia, ¿por qué le niegas el tiempo al Señor? Si tú amas mi presencia, dice el Señor, ¿por qué me niegas tu tiempo? Porque a veces pasamos más tiempo en el TikTok, en WhatsApp, en Facebook, que en la palabra. Porque a veces preferimos comer más que comer este alimento. Porque a veces decidimos estar en otro lugar que no es la presencia de Dios. Vamos a continuar en Romanos 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podréis alcanzar. Tal persona no está mirando a Dios, sino más bien obrando desde el punto de vista de la abstinación. La palabra matáis se refiere a destruir la reputación de otra persona a fin de ganar la ventaja y hacerlo por diferencia, por difamación. Combatís guerras y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Se refiere a los creyentes que no buscan al Señor para nada, sino más bien dependen de otras fuentes que son irregulares, por no decir algo más. Aquí se está refiriendo que cuando tu mente se quita de la cruz, tú automáticamente te quitas de la presencia del Señor. Tú automáticamente estás dejando tu primer amor, porque a veces pones en el corazón el dinero, el trabajo, tus hijos o tu esposa, la haces como un ídolo y quitas el primer lugar que es el Señor. Todo aquello que quite el primer lugar del Señor, todo aquello que robe la gloria del Señor es una idolatría, es un ídolo, porque el ídolo no es simplemente tener una imagen en tu casa, no, todo aquello que ocupa el primer lugar del Señor viene siendo la idolatría. Entonces, a veces cuando tú no buscas al Señor, cuando tú empiezas a mirar lo de otro, te desenfocas de la presencia de Dios. En el 5 dice, no sin razón dice la Escritura, el Espíritu, quien mora en nosotros, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo te anhela celosamente, pero nosotros somos tan negligentes que no escuchamos al Espíritu Santo, que no ponemos atención, porque aquí se refiere que el Espíritu Santo, lo que significa que la palabra Espíritu debería haber sido escrita con mayúsculas. La palabra celosamente aquí significa es un deseo serio o apasionante, de que Él tiene el celo y que desea el apasionadamente. El Espíritu Santo tiene celo de cualquier control de la naturaleza pudiera tener sobre el creyente y está deseo de controlar apasionadamente todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Él anhela que el creyente dependa de Él para su ministerio, para Él, para que descargue su responsabilidad a quien le envió, a saber Dios el Padre. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los sabios y da gracia a los humildes. Esto quiere decir que si el creyente siempre hace la cruz el objeto de su fe, mediante la cual la gracia viene del Señor, Dios resiste a aquellos que miran a los que no es la cruz y bendice a aquellos que se humillan al seguir mirando estrictamente a Cristo y a la cruz, la cual desarrolla la humildad. Aquí nos está hablando que Dios, al que se deja mover, Dios, al que ve que quiere, con ese trabaja. Pero al que no quiere absolutamente nada, Dios no va a perder el tiempo. Va a quitarte y va a poner a otro. Si tú buscas de la presencia de Dios, Dios se va a hacer presente, porque la Biblia dice que Él no esconde su rostro. Que si tú le buscas, si tú te sumerges en el río del Espíritu Santo, Él se hace presente. Él no va a esconder su rostro de alguien que le está buscando. Pero las Escrituras aquí, yo me pregunto, aquí dice que el Espíritu Santo
nos anhela celosamente. La pregunta es, ¿quién es Larisa para que el Espíritu Santo la anhele? ¿Qué hay bueno en mí para que el Espíritu Santo diga, Larisa, te anhelo? ¿Qué hay bueno en ti para que puedas provocar la atención del Espíritu Santo? ¿Quiénes somos nosotros? Somos unos seres humanos que reconocemos al Señor y constantemente pecamos. Pero yo me pregunto, yo decía, Espíritu Santo, tú nos anhelas celosamente. Y celosamente puedo decir que el Espíritu Santo tiene celos cuando tú te levantas en la mañana, oraste, porque tu trabajo te levantaste 5 minutos antes de ir a trabajar y gracias Señor y ya me voy. Cuando el Espíritu Santo en la mañana te quería dar una palabra, te quería dar algo, quería que recibieras un regalo. Y el Espíritu Santo celosamente, él se puso, en ese momento se puso celoso porque no tuviste tiempo para él. Y yo me preguntaba, le decía, Señor, wow, es increíble porque el Espíritu Santo ni siquiera a los ángeles mismos, así tiene el celo. En el 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si tú amas a la presencia de Dios, si tú amas a Dios, tú no vas a lastimar a tu hermano, tú no vas a lastimar a tu prójimo, tú no vas a hacer lo que no le agrada al Señor, tú no vas a andar en el mundo. El hecho de que tú hayas muerto, hayas sido bautizado, tú le estás diciendo al mundo, ya no soy de ti, ya no soy títere del pecado, ya no te pertenezco, ahora he muerto para ti, pero he nacido de nuevo para el Señor. Y todo lo que yo había hecho atrás se queda atrás. Aunque el diablo venga y utilice personas, porque sí las utiliza. Utiliza para venirte a decir tu pasado. Te saca los trapitos y tú eras esto. Sí, es cierto. Yo era eso. Larisa era eso que tú dijiste. Gracias por recordarme lo que yo era. Gracias por recordarme de dónde Dios me sacó nuevamente. Pero el diablo se va a encargar de venir a acusarte, porque eso es su trabajo. Al diablo le encanta acusarte de todos los pecados que tú haces. Pero cuando una vez que tú entras a esa agua y tú sales, ya naciste de nuevo, ya eres diferente. Ya no puedes continuar haciendo el mismo pecado que hacías antes. Ya no puedes pensar de la misma manera. Ya no puedes ni caminar ni actuar de la misma forma, porque tiene que haber un cambio, porque el Señor cuando trabaja, el cambio lo hace por completo. Lo hace un cambio, un giro de 360 grados. Dios no hace nada a medias. Y lo que hacemos para el Señor, Dios no se queda con el trabajo absolutamente de nadie. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Aquí el Señor les está diciendo que si nosotros nos acercamos a Él, ¿qué es lo que va a ocurrir? Él se va a acercar a nosotros. ¿Quiénes somos los interesados? Nosotros. ¿Quién recibe el beneficio de buscar la presencia de Dios? Nosotros. Dios es Dios. Yo sin Dios no soy nada, soy un cero a la izquierda. Pero yo con Dios tengo un valor, tengo una identidad. Dios va a seguir siendo Dios sin Larisa. Pero Larisa si vaga en este mundo, si camina sin el Espíritu Santo, sin Dios, mi vida sería destrozada. Ahora sí, como dice la alabanza, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mi vida en este momento? Quizás yo no estuviera aquí de pie. Quizás yo me hubiera vuelto una joven rebelde. Quizás estuviera en las drogas. Quizás estuviera perdida. Quizás hubiera tomado malas decisiones y hubiera fracasado en un matrimonio. Quizás mis hijos no estuvieran realmente en los caminos del Señor. Y en esa descendencia o podía haber drogadictos, porque era lo que había en mi familia. Drogadictos, asesinos, violadores, había de todo. Pero cuando Cristo viene en mi vida, yo rompo con cadenas, yo rompo con todo eso. Y cuando yo conocí al Señor y empecé a experimentar lo que Dios ha hecho en mi vida, yo no puedo hablar de Dios de otra manera. Cuando tú hablas con amor de Dios, estás hablando de la presencia de Dios. Cuando tú le compartes a una persona la palabra y tú le dices lo que Dios ha hecho en tu vida, tú estás amando la presencia de Dios en ese momento. Y es muy bonito cuando Dios empieza a hacer el trabajo en ti. Es muy bonito cuando tú te dejas, pero es cuando tú
abres las puertas, porque Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y te estoy llamando, necesito que me abras. Pero esa puerta tiene un misterio, no tiene llave ni tiene la manija de afuera, porque eso está por dentro. Eres quien tú decides abrir las puertas de ese corazón y que el Señor entre. Si tú no abres esa puerta, Él no va a entrar porque Él no tiene el acceso. Pero vas a decir, Dios tiene poder, sí, pero Dios respeta tus decisiones. Dios respeta las decisiones que tú tomas. Lo que tú elijas, Él lo respeta. Pero si tú abres esa puerta, el Señor hace morada en ti. Y entonces empieza a haber un cambio. Y cuando hay un cambio, como dice el pastor que nos ha dicho en el altar, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y aquí habemos muchos agradecidos. Pero a veces me entristece ver a algunos, y no justifico ni los critico, que está la presencia de Dios y están con sus manos en la bolsa. Me entró un celo, pero un celo santo el día que vino de la confraternidad y le dije a la pastora, pastora, no puede ser posible que estando en la casa de Dios muchos estén en el celular. No puede ser posible que la presencia de Dios está al tope y están en el teléfono, en el WhatsApp. Fuimos a una reunión de líderes y estaba la hermana Sandra conmigo aquí, estaba otra muchacha. Estaban predicando, todos derramándose las lágrimas y estaba esa joven y yo la miraba y decía, no puede ser posible que estás en un lugar sagrado, estás en un lugar santo, ¿por qué no le das el tiempo? La palabra de Dios dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Eclesiastés 3:12 habla de los tiempos. Todo hay tiempo para reír, tiempo para comer, para abrazar, tiempo para duelos, pero en ese momento, ¿por qué estamos en el celular en un lugar de la presencia de Dios? Principalmente le estamos faltando el respeto a la presencia del Señor y a la persona que está predicando, al pastor o al líder o quien está ahí. Si no te interesa, mejor salte. Entonces no hagas que la atmósfera sea complicado. Y me dio un coraje de verdad y a la vez tristeza ver que estaban en el teléfono y decía, Señor, no puede ser posible, tú nos das tantas cosas, tú derramas tu presencia, tú das milagros y aquí hay apatía. Y aquí les importa más el chisme de la vecina. Aquí les importa más cuando la novia le está contestando al muchacho, a la muchacha. O sea, ¿por qué le das importancia a algo que en ese momento no lo merece? ¿Por qué deshonras la presencia del Señor? Y es algo que a mí me entristecía. En el 9 dice Santiago 4:9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en llanto y vuestro gozo en tristeza. Esta es una de las consecuencias cuando tú te alejas de la presencia de Dios. Es una de las consecuencias cuando tú ya no amas la presencia de Dios. Porque si tú te alejas de la presencia de Dios, eres como un árbol cortado de un río, del cual ese árbol se estaba alimentando de esas aguas que había ahí. Cuando tú te alejas de la presencia de Dios, vienen las enfermedades, vienen los problemas. Quizás tu matrimonio se puede ir abajo, tu hijo cae en las drogas. Y esto es real, hermanos. Yo estuve en una iglesia donde vi como el hijo del pastor se fue a las drogas, como la hija del pastor estaba en una edad que no debería de tener un noviazgo, donde no debería tener actitudes que tenían. Esto sucede cuando tú ya no amas la presencia de Dios. Esto pasa, te vuelves a afligir y tu lamento, tu llanto, ya no siquiera ni es de felicidad, ya no lloras ante la presencia de Dios, tu corazón se hace como el de Faraón, duro, insensible. Eres insensato o insensata ante la presencia del Señor. ¿Quieres que Dios se haga presente? Acércate tú primero, porque el beneficio será para ti. El interesado debes de ser tú. Si tú le buscas, tú le llamas, tú le adoras, le honras, pero si tú no lo haces primero, él esconderá su rostro de ti. Pero si tú llegas a hacer todas esas cosas, él no esconderá de ti, sino que verá tu interés, el deseo que tienes por él y se hará presente. Muchas veces yo me entristecía porque yo muchas veces he visto cómo algunos de ustedes se derraman en el altar,
cómo sienten fuego y cómo caen. Y yo les voy a decir, no es que no lo sienta, sino que yo le he dicho llorando, porque yo no he sentido a veces eso. Señor, yo escuché que vieron ángeles, yo escuché, Señor, ¿por qué yo no? ¿Por qué? Yo te anhelo, de verdad. Yo he llorado y le he dicho, Señor, yo quiero eso. Y he ayunado y le he pedido al Señor que me ayude. Pero en una ocasión dijo la hermana Sandra que a veces Dios no nos permite ver ángeles, porque quizá después ver ángeles, nuestra fe a lo mejor va a seguir igual. Y si no los vemos, nuestra fe sigue más firme en buscar del Señor. A veces es mejor no ver y a veces es mejor si lo es. Pero Dios se encarga de darle a cada uno lo que le corresponde. Dios le muestra a quien le quiere responder lo que le quiere dar. Y hay veces que en las dominicales llegué a expresar, yo decía, pero ¿por qué al que va llegando el Señor le suelta la gloria, pero se va? Porque después de que recibió fuego, que recibió poder, que recibió identidad y autoridad, decide salir de la puerta y seguir igual su vida y volver al pecado? Y nosotros que creemos, que anhelamos y buscamos de la presencia, porque a veces no se nos da. Entonces, la respuesta que yo obtuve era porque para ellos era necesario que les pasara eso para que creyeran. Pero ¿qué dice la Biblia? Que bendito aquel que cree sin ver. Entonces, a veces el caminar con Cristo no es fácil. Y buscar de la presencia, cuando tú buscas de Dios, Él no se esconde. Pero a veces duele mucho cuando tú buscas de Dios y a veces el Señor no te responde. Y quizás no te va a responder no porque no quiera. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él todo lo sabe. Pero muchas veces Él quiere ver tu persistencia. Él quiere ver que tú le estés buscando. Porque si Él te da la primera, te vas a olvidar. Si Él te responde lo que tanto anhelabas, te vas a olvidar. A veces nos afanamos tanto en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, y nos olvidamos de la presencia de Dios. Nos olvidamos de darle las gracias. Nos olvidamos de buscar de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué tienes para mí hoy? Pero vamos ante su presencia, lo hincamos y le damos las quejabanzas. Cuando el Señor lo que está buscando es un corazón constricto, un corazón humillado, un corazón humilde, no un corazón soberbio y altivo, no un corazón que le esté dando las quejas de que me duele, me dijeron, me hicieron, me falta, no. Cuando entres a la presencia de Dios, entra con un corazón noble, entra con un corazón dispuesto. Cuando vengas a este lugar, no es la responsabilidad del pastor o quien esté predicando aquí provocar que la presencia de Dios la puedas sentir en tu corazón. De hecho, tú, desde que tú te levantas o desde que tú vienes de tu casa un miércoles, un domingo, tú ya debes de venir con la mentalidad que es lo que Dios tiene para ti. Tú ya debes de venir con el corazón dispuesto de Señor, que hoy voy a recibir. Yo vengo aquí a adorarte. Y la adoración, hermanos, no es si tú sientes. Yo a veces que no tengo ganas de orar. Yo a veces que no he tenido ganas de levantar mis manos. Yo hay veces que no he tenido ganas de danzar, de adorarle a Dios, pero no es porque yo sienta. Yo sujeto a mi carne, me obedeces y adoras al Señor, porque la gloria y la honra es para Él. Así que tu adoración no va a ser porque tú sientas en este momento, porque la Biblia dice que somos de doble ánimo. A veces sentimos y a veces no sentimos. Y el diablo de ahí se agarra para que tú digas, ay, hoy no tengo ganas, pero aquí está la presencia de Dios. No puedes estar el mover del Espíritu Santo y no puedes estar apático, cruzando los pies, viendo al otro, estar en el teléfono. Eso es una falta de respeto. Si no te interesa la presencia de Dios, entonces no vengas a este lugar a que la atmósfera sea más complicada. Porque cuando venimos aquí a adorar, estamos haciéndole guerra al diablo. Es guerra pura, dinamita pura para el diablo, porque el diablo no le gusta que aquí haya personas que estén sentadas escuchando de la palabra. Saliendo de aquí, cada servicio que tú sales, hay guerra, porque se te dio una palabra, porque la escuchaste, porque había vendas o había tu corazón estaba encadenado. Pero en el momento que tú vienes a un hospital espiritual, esas cadenas caen por el poder del Espíritu Santo. Eso se va porque el Espíritu Santo está en este lugar. Y tú, cuando decides amar de la presencia de Dios y decides tú buscarle, créeme que el Espíritu Santo se manifiesta. La presencia de Dios se mueve en tu corazón. Pero también no te desanimes, porque yo me he desanimado. He salido de este lugar llorando. He salido de este lugar desanimada porque dije, Señor,
Hoy como yo quería sentirte, yo no te sentí. Pero yo voy a venir al siguiente servicio con la misma expectativa, porque yo voy a amar tu presencia, no por lo que tú me des, ni por lo que yo haga. Te amo porque tú me amaste primero, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y te amo por todo lo que tú has hecho en mi vida. Humillaos delante del Señor y Él nos ensalzará. Como hemos dicho continuamente, se refiere a mirar a Cristo y a la cruz, lo que es el único proceso humillarte por el cual el creyente puede participar sinceramente. Cuando tú te humillas, tú estás dejando tu sentimiento, tú estás dejando tu carnalidad por un lado. Cuando tú te humillas, dejas que el Señor te ensalce, porque la palabra de Dios dice que al humilde lo mira de cercas, pero al altivo lo mira de lejos. Un corazón altivo no le interesa la presencia de Dios. Un corazón soberbio siempre va a querer tener la razón, y es decirle, cuando nosotros somos soberbios ante la presencia de Dios, estamos diciendo: Dios, no me interesas. Dios, la verdad, yo lo sé todo, yo puedo todo, no me interesa estar aquí. Cuando tú te levantas en las mañanas y te vas rápido, te vas al trabajo porque se te hizo tarde y tú no oraste, tú en ese momento le estás diciendo a Dios: no te necesito en mi día, no me importa, yo puedo, yo sé que vas a poner ángeles, yo sé que tú lo sabes, pero ¿sabes qué, Señor? Se me hizo tarde, no te necesito. Es lo que tú le estás diciendo cuando te levantas y te vas sin orar, te vas sin darle un agradecimiento, sin pedirle una protección al Señor. Hoy no te necesito en mi día, hoy yo puedo solo. Sorpresa, en el trabajo se te pone complicada la patrona, en el trabajo, yendo al trabajo te puede ocurrir un accidente, pero eso no es porque Dios lo haya querido o porque el diablo haya metido su pata, es porque tú dejaste la presencia de Dios a un lado. Todos los días debemos de buscar de la presencia de Dios, porque todos los días yo siempre he visto el corazón como una vasija en un aceite. Si tú cocinas, si tú pones en un sartén un aceite de hoy, tú ese aceite lo vas a usar para mañana, para después y para después. ¿Verdad que no? Porque ese aceite ya no está bien, ya no sirve. Y ese aceite te puede provocar una enfermedad en las arterias, puede tapar, o sea, puedes tener problemas en tu corazón. Asimismo, el aceite de cada día debe de ser renovado. Y yo siempre he visto el corazón como una vasija, donde cuando hay un aceite, Señor, el aceite de hoy no me va a ser suficiente para mañana. Es decir, hoy busco de la presencia, pero lo que recibí hoy fue para hoy, no va a ser para mañana ni para después. El día de mañana yo tengo que buscar nuevamente de ese aceite, tengo que buscar de la presencia de Dios para que mi corazón esté rebosando. Porque muchas veces, si no está rebosando, entonces, ¿qué tienes para dar? Si llega alguien y te dice: ¿sabes qué? Esto está pasando, pero si tu aceite de ayer ya está rancio, ¿qué le vas a dar a esa persona hoy? ¿Qué es lo que tú le puedes dar a esa persona? En Salmos 97:5 dice que los montes se derriten como cera delante de Jehová. Y yo me preguntaba, si los montes se derritieron, ¿por qué nosotros porque somos indiferentes? ¿Por qué somos como Faraón, duros de corazón, duros de cervix? ¿Por qué si los montes no tienen un corazón físico como nosotros, ni tienen ojos, ni tienen manos, ni tienen pies? Cuando dice que están delante de Jehová, los montes se derriten como una cera. Y la pregunta es, ¿tú te derrites ante la presencia de Dios? Nosotros que tenemos un corazón, nosotros que somos la creación más importante que el Señor hizo, porque Génesis expresa que Él hizo los cielos y la tierra, pero lo que mejor Él pudo crear fue al ser humano. Lo creó tan perfecto que somos imperfectos, cometemos errores, pero fue la mejor creación que el Señor pudo hacer. Entonces, si los montes ante la presencia de Jehová, ante Dios, se derriten, ¿por qué tú y yo no? ¿Por qué tú y yo estamos indiferentes al Señor? Y van a decir otra vez, ahí vienen con la indiferencia. Si el Señor está hablando de indiferencia, si el Señor está nuevamente hablando de la apatía, es porque la está y porque algo está ocurriendo, algo quiere hablarnos el Señor. Ya es demasiado lo que hemos recibido. Y es demasiado lo que el Señor a nosotros nos ha dado.
Los montes ni siquiera aplauden. Los montes están ahí porque el Señor los puso. Pero el Señor a ti y a mí nos dio un soplo de vida. A ti y a mí nos dio la vida eterna. Tenemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Los montes no entran. Los montes no van a ser salvos. Al contrario, cuando venga Cristo, toda la tierra, todo eso va en su momento, va a pasar. Pero la palabra del Señor va a permanecer. Así que, si aún así, y aún así dice la Biblia, que se deleiten ante la presencia de Jehová, nosotros que tenemos una boca, tenemos unos pies, tenemos manos, ojos, oído, corazón y sentimos, ¿por qué nos atamos en no levantar las manos? ¿Por qué nos atamos en ni siquiera mover los pies? En el mundo le perreabas, en el mundo tomabas, en el mundo hacías lo que hacías, en el mundo a Satanás le bailabas, el zapateado juntito. ¿Y por qué aquí en la presencia de Dios te cuesta? ¿Por qué te da vergüenza levantar las manos? ¿Por qué te da vergüenza danzar? ¿Por qué te da vergüenza gritar un gloria a Dios? ¿Por qué te da vergüenza decir amén, aleluya? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto si en el mundo hicimos cosas que eran inadecuadas? Si al mundo le servimos mucho tiempo, los que venimos del mundo me van a entender. Si al mundo le sirvemos demasiado tiempo y fuimos títere del pecado, ¿por qué cuando venimos a algo bueno? ¿Por qué cuando venimos a la presencia de Dios estamos indiferentes? ¿Por qué nos cuesta? ¿Nunca te has preguntado por qué te cuesta levantar las manos? ¿Por vergüenza? Pero en el mundo no te da vergüenza tomar delante de la gente. En el mundo no te da vergüenza tomar y que te estuvieran grabando en vivo en Facebook. En el mundo no te daba vergüenza bailar, zapatear. En el mundo no te da vergüenza decir groserías, tener un vocabulario inadecuado. Te haré una serie de preguntas. ¿Qué amas más? No me respondas. ¿Qué prefieres más? Analiza tu vida. ¿Qué impide que ames más su presencia? Cualquier cosa que ustedes respondan es una excusa. Porque la presencia de Dios vale mucho más que el oro y la plata. Vale mucho más que lo que el mundo te está ofreciendo. ¿Por qué te es más fácil amar a tu trabajo que la presencia de Dios? Porque a veces dices, ay, es que trabajo. ¿Por qué no oras? Dobla rodillas. Por lo menos haz el intento en ayunar y todo, para que el Señor pueda poner el sí en tu patrón. Quizás porque amas más tu trabajo, quizás porque ahí sí te pagan, ¿verdad? Ahí sí recibes un dinero. Ahí sí recibes un beneficio, ahí sí te están dando un seguro de vida, ahí sí vas a recibir aguinaldo al final del año. Pero el Señor te da todos esos beneficios todo el tiempo. Tienes un aguinaldo todos los días, que es la salvación. Tienes el alimento en casa, tienes la vestimenta, tienes a tu familia con bien. Y aun cuando estás enfermo, respiras, aún así el Señor te bendice. ¿Por qué te es más fácil amar a una persona que a la presencia de Dios? ¿Será porque a ella o a él sí le ves y a Cristo no? Le amas aunque te falle. A esa persona le amas aunque te destroce el corazón. Pero Dios, si a Dios tú le fallas demasiado y Él aún así no te deja de amar. Pero si Dios no te cumple tu capricho, no te cumple tu oración al tiempo de la Marushán, y es a los 3 minutos, tú oras, Señor, ¿qué hubo? Ya quiero la respuesta. Dios no es Maruchan, para que lo metas al micro y lo saques y te dé la respuesta cuando tú quieras. Cuando tú oras, quieres una respuesta de inmediato. Pero si Dios no te sana, Dios no es hada cadabra para que te cumpla el milagro. Señor, me duele esto en ese momento, pero pregúntate, ¿qué has hecho también? Es verdad que Dios tiene el poder de sanarnos, pero hay veces que Dios nos mete en un proceso de sanación. Yo he visto videos donde el Señor mete procesos a siervos de Dios en un cáncer, en algo tan complicado, y no los sana. Porque no es el momento, porque quiere tratar con esa persona, quiere quitarle esos grumos que ese barro tiene. Pero hay muchos que nos desesperamos y queremos que el Señor, al mande usted, nos sane. Señor, sáname, Señor, dame, Señor, bendíceme. Pero el Señor no es al man de usted. El Señor no está para que Él obedezca lo que nosotros queramos, para que nosotros hagamos
Él no va a cumplir nuestros caprichos, perdón. Cuando el Señor ya no te responde la oración, cuando el Señor dejó de sanarte, cuando el Señor dejó de proveerte, cuando el Señor dejó de sustentarte en un cierto tiempo, tú ya no le buscas, ya no le llamas, dejas tu primer amor, ya no le sirves en la iglesia, ya no vienes a orarle, ya no le quieres obedecer, solo porque Él no estuvo al mando de usted. La presencia de Dios es sagrada. Yo el altar, de verdad, se van a reír de mí porque tiemblo, pero no tiemblo tanto de vergüenza, porque a mí no me da vergüenza predicar de la palabra. En una ocasión, yo me acuerdo que salimos de aquí y me senté ya fuera de mi casa y estaba Ali allí enfrente con su sobrina y llegó una muchacha y la muchacha lo único que me preguntó, ¿tienes calor? Y empezó, así le hablé, no sé cómo estuvo, pero le saqué el Apocalipsis, le saqué el Génesis y empecé a hablarle del Señor. Porque cuando tú amas la presencia de Dios, lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en ti, tú quieres que otros lo tengan. Porque una vez que Dios te salva, no te puedes quedar en la banca viendo cómo el que está drogadicto se está perdiendo. Pero si fuera tu hermano, si fuera tu padre, entonces sí metes las manos en oración. Entonces sí vas a buscar de la presencia de Dios. Y la muchacha, me acuerdo que tardó ahí como 1 hora porque la hermana Cari le había pedido un favor y no regresaba. Y la muchacha esperaba a alguien. Y yo me acuerdo que le predicaba y le hablaba. Y cuando ella se fue, dije, ¿qué fue todo lo que le dije? ¿Cómo fue qué fue lo que salió de mí? Y hasta le decía, Señor, espero no haber dicho algo que no era correcto. Porque el estar aquí, para mí el altar, yo soy así. Y para mí el altar es algo grande, para mí el altar es algo sagrado. A mí me han inculcado y me han enseñado que no debo de estar en este lugar si yo estoy mal, si yo no me pongo a cuentas con Dios, porque aquí mismo yo puedo ser avergonzada. Aquí mismo el Señor me puede consumir. Y es algo que a mí en lo personal me da temor del Señor. Y yo siempre le he dicho, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero estar ahí arriba. Si tú no vas a estar donde yo voy a estar, entonces de nada me sirve ir sin tu presencia, de nada me sirve hacer las cosas porque tú no me vas a respaldar. La otra pregunta es, ¿por qué te aferras tanto a lo terrenal? ¿Por qué amas más las cosas pasajeras que este mundo? En el libro de Mateo, capítulo 6, 19, 21, dice su palabra. Déjenme buscarlo, hermanos. Si alguien ya lo tiene, con un amén, que me diga. Capítulo 6, capítulo 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. El 20, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro galardón. Si tu mirada está puesta en el dinero, déjame decirte que no estás buscando de la presencia de Dios. Si tu mirada está puesta en la vestimenta, déjame decirte que te estás desenfocando de la cruz. Si tu mirada está puesta en que mañana no sabes qué vas a tener para comer, te estás desenfocando absolutamente de Dios, porque tú quieres la bendición del Señor, pero no estás buscando la fuente de quien las provee, porque a veces buscamos los beneficios, pero no buscamos al Señor. ¿Por qué te afanas cada día? Cuando la palabra de Dios dice en Mateo 6, del 25 al 34, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que su afán añade a su estatura un codo más? Y si el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscaban todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día por su propio mal. El Señor te está diciendo que no te enfoques, que no te preocupes en las cosas materiales. La Biblia te acaba de decir que el Señor conoce tus necesidades. Cuando tú entres a la presencia de Dios, no entres diciéndole lo que te hace falta. Más bien agradécelo por lo que Él te ha dado y por lo que aún no está. Yo en una ocasión pasé un proceso donde yo no tenía alimento en mi casa. Y yo le decía al Señor, gracias por este pedazo de carne cuando eran frijoles. Gracias por esta tortilla cuando era una cuchara. Y parecerá locura, pero yo le estaba dando las gracias por ese alimento y no le estaba dando la queja, ay Señor, otra vez frijoles, otra vez tortillas, otra vez esto, otra vez lo otro. A veces nos quejamos tanto cuando hay personas en otros lugares donde no tienen dónde vivir, donde no tienen qué comer y lo más importante, donde no tienen la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos la oportunidad de estar aquí en este lugar. No seamos así con el Señor, no seamos tan indiferentes. ¿Por qué amas más y le crees a lo que el hombre hace y dice? La palabra de Dios dice en la Biblia en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en el hombre porque siempre te va a fallar. No confíes en lo que el hombre hace o dice porque siempre te va a fallar. Y eso no lo confundamos con que alguien se para aquí y no le voy a creer por lo que está diciendo. Una cosa es que a veces se nos hace fácil confiar en el hombre que buscar de la presencia de Dios. Cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que corres? ¿Con la hermana? ¿Con el hermano? ¿O buscas a otra persona que te quiera, que sabes que te va a decir lo que tu oído necesita escuchar? Pero en segundo lugar, dejamos a Dios y a su presencia. Porque en segundo lugar, después de que pasamos un proceso, una tribulación, lo que el Señor quiere que en medio de esa tribulación dobles tus rodillas. Para eso el Señor te dio las rodillas, para que tú dobles y le digas, Señor, me duele esto, estoy pasando por esto, necesito esto. Pero en vez de hacer eso, a veces buscamos más bien a alguien que a lo mejor está en la misma situación o peor que nosotros y nos termina dejando todos chuecos o todos tuertos. Y no buscamos que viene siendo la fuente, que es el Señor, donde ahí está la respuesta. Dice, ¿por qué amas más al hombre y no a la presencia del Señor? En Salmos 16:11 dice, si alguien me puede llevar a buscarlo, por favor. ¿Alguien lo tiene? Aquí está más claro que el agua. Dice aquí que Él te mostrará la senda de la vida. La senda de la vida ya la tenemos, que son los caminos del Señor. Si ya conoces sus caminos y tú le buscas, tendrás lo que el mundo no te puede dar, lo que el hombre no sabe dar, que son los frutos del Espíritu Santo. Lo dice en Gálatas 6:22. Cuando tú estás en la presencia de Dios, ahí el Señor, tú te sientes amado por Él. Él te da esa paz que el mundo no te puede dar. Ahí tú desarrollas una paciencia, porque cuando tú estás en proceso
y te desesperas, pero vas a la presencia de Dios a orar. Él produce una paciencia en ti. En Salmos 51:10 dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú clámale, tú ruégale. Dile: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque si tú me lo quitas, yo ya no voy a tener esa guía. Yo voy a trompezar. Ante tu presencia, ante la presencia de Dios, tú debes derramarte. No puedes ocultarle absolutamente nada. Aunque tú quieras ocultarle cómo te sientes, el Señor lo sabe. Aunque tú quieras ocultar tu pecado, el Señor lo conoce. Aquí te está diciendo la palabra de Dios que tú te examines. Examina cómo está tu corazón, cómo está ese altar con el Señor. Y si ese altar no está en buenas condiciones, repáralo, límpielo, quita lo que no venga de Dios, quita lo que estorba, quita lo que va a limitar la presencia de Dios en tu vida, todo aquello que te va a hacer a alejarte del Señor. El WhatsApp, cuando duras muchas horas, te aleja de la presencia de Dios. ¿Cuántos pasamos? Porque ni modo que me digan que no. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en el WhatsApp? Fueron 5 horas. Si esas 5 horas se las dedicáramos diarias a la presencia de Dios, ¿qué ocurriría? ¿Cómo sería nuestro semblante? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestro caminar con Cristo? Yo considero que dudaríamos menos. Yo considero que amaríamos mucho más. Considero que el Señor, de una u otra manera, provocaríamos aún más fuerte la gloria de Dios. Pero a veces pasamos tanto tiempo en el teléfono que en la oración son 5 o 10 minutos. Entonces debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, amar su presencia, porque creo que es lo mejor. Yo siempre le he dicho al Señor: te doy gracias y amo lo que tú has hecho en mí. Agradezco por todo lo que tú has hecho en mi vida. Yo me visualizaba y analizaba mi vida ayer y hoy en la tarde. Y empecé a ver una Larisa en el 2018, empecé a ver una Larisa en el 2019 y empecé a ver una Larisa en el 2020, y en el momento que yo llegué a este lugar, Larisa ya no es la misma, fue sido procesada. Dios quitó algunos grumos y los va a seguir quitando, y sigo cometiendo errores y he seguido siendo procesada. Pero cada proceso que yo pasé sin Dios fue doloroso porque no tenía descanso. Dios tenía cuidado de mí, pero no tenía el descanso. Una vez que yo llego aquí, empiezo a experimentar cosas que no experimentaba en ningún otro lugar. Por eso yo a veces, en cuestión de la palabra o de predicar, a veces yo ahorita estoy tranquila, pero con los de aquí y los de afuera, yo trato de ser un poco no violenta en el aspecto de decir: te vas a ir al infierno, no, pero de decirles que lo que están viviendo es porque están tomando la decisión de vivir así. Lo que les está pasando es porque ellos así lo han decidido, por la ignorancia que hay en su mente, por la ignorancia del desconocimiento de la palabra. Siempre dile al Señor que no quite de ti ese espíritu. Dile esto al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. Dile con toda tu alma que se desgarre delante de su presencia, y decláralo con el corazón, confiésalo con tu boca y con toda tu fe, y dile: Señor, no me quites de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me abandones. Que a veces cantamos: que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, pero a veces te deja el amigo, a veces te dejan de hablar, a veces te falta el alimento y empiezas a renegar, empiezas a olvidarte de tu primer amor, empiezas a buscar de la presencia de Dios. A veces no cantamos con ese entendimiento y decimos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero pasa un problema, pasa algo, ¿y dónde estás? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Es complicado caminar en el Señor, pero si tú caminas con una convicción, si tú caminas con el Señor, Él nunca te va a soltar. Pero es si tú quieres, si tú así lo deseas. ¿Cuáles son los beneficios de amar y estar en la presencia de Dios? Él te escucha y te responde y te revela lo oculto. Lo dice Jeremías 33:3.
te fortalece y te da nuevas fuerzas. El Salmos 92, 10, 15, ahí dice que Él nos renueva las fuerzas como las del búfalo. Él te da paz. En San Juan 5, 14, 27. San Juan 14, 27, perdón. Dice, la paz os doy y la paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este es uno de los beneficios que estar en la presencia de Dios te da. Cuando tú estás atribulado y corres a la presencia de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Eso que sentías en tu corazón se fue, porque Él depositó la paz que tú tenías, que en un momento el mundo te lo provocó, que en un momento tú mismo te lo buscaste. Te da la tranquilidad, te da la seguridad, te sientes amado y te da el consuelo. Eso es uno de los salmos que a mí me gustan mucho, que están en Salmos 94, del 17 al 19. Dice, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Muchas veces hemos sentido desfallecer, muchas veces hemos sentido ya más no poder, pero aquí el Señor te está diciendo que Él tiene misericordia de ti, que Él te sustenta, que Él te da paz en medio de esa tribulación. Él te da el descanso. Es otro de los beneficios que estar en la presencia de Dios te da. Éxodo 33, 14 dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Por la palabra sabemos que el Señor nos da el descanso. Por la palabra sabemos que Dios siempre está con nosotros en momentos de tribulación. Otro de los beneficios de la presencia del Señor, cuando tú estás ahí, Él produce confianza y te recuerda quién va contigo. Jeremías 20:11, Él te dice que yo estoy contigo como poderoso gigante. Los que estaban contra ti van a perecer, los que iban delante de ti van a salir por 7 caminos. El Señor siempre te va a recordar quién está contigo, pero muchas veces a mí sí se me ha olvidado. Cuando he pasado por un momento difícil, a veces sí se me ha olvidado quién está conmigo, pero nunca falta quien llega y me recuerde, hey, Dios está contigo, Dios te sustenta, el grande está contigo. Entonces, Dios tiene el cuidado de nosotros y Él está con nosotros. Yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para que Dios ponga un ejército de ángeles alrededor de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios mande de la orden en los cielos bajar un principado de ángeles o bajar arcángeles para que los ponga alrededor de nosotros para cuando vayamos por un camino de obscuridad, un camino de peligro, esos varones que venían a atacar nuestra vida puedan ver a los ángeles? ¿Quiénes somos tú y yo para que el Señor dé la orden en los cielos en ser bendecidos por Él a esta humanidad que pecamos? Todos los días fallamos. Yo a veces me pregunto, ¿quién es Larisa para Dios? Que Él se toma esa valentía, Él se toma esa delicadeza de cuidarnos. La palabra dice que Él nos tiene en el hueco de su mano. Obviamente la mano de Jehová es demasiado grande y en la mano del Señor nosotros somos como un granito de mostaza. ¿Quiénes somos nosotros para recibir esos beneficios, para recibir cada bendición cuando nosotros le estamos fallando todos los días? El Espíritu Santo se hace presente, te guía para tomar decisiones y nos protege de todo peligro físico y espiritualmente. En San Juan 16:13, las Escrituras nos dicen, permítame un momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber todas las cosas que han de venir. Yo me preguntaba, ¿qué significa que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad? Eso significa que lleva a que el ser humano alcance su plenitud y su fortalecimiento. Ese es el propósito del Espíritu Santo en el creyente, que podamos alcanzar esa plenitud y que seamos fortalecidos en el Señor. Cuando tú le dices al Señor, guíame a toda justicia y a toda verdad, tú le estás diciendo, quiero alcanzar tu plenitud, tú le estás diciendo, fortaléceme. Y otra de las cosas, a veces cuando tú vienes enfermo y a veces tú ni siquiera le pides al Señor que te sane, cuando tú estás dentro de la presencia, porque tú entras a una cobertura. Cuando tú estás dentro de la presencia del Señor, tú entras a una cobertura donde no hay demonio, principado ni potestad, nada ni nadie que te pueda tocar, porque tú estás en comunicación con el Padre Celestial. Y a veces es algo tan hermoso porque cuando tú doblas rodillas, el Padre Celestial dice a los ángeles, guarden silencio, porque mi hija va a hablar, porque quiero escuchar lo que mi hijo quiere decir, porque yo quiero darle la paz que él o ella necesita. Es uno de los beneficios que el Señor nos da. Él nos sana y nos liberta. Él nos libera de todo pensamiento cautivo. En la presencia de Dios, el Espíritu Santo es nuestro consolador y Él es el único que puede calmar nuestros temores. Y otra vez nos llena de esperanza, nos reviste de poder y nos reviste de autoridad. Yo quiero decirte que ames la presencia de Dios, que si hay algo que va a llegar a tu vida y tú sabes, tú lo sabes, pero a veces nosotros nos engañamos mismos, tú sabes que te va a robar la presencia de Dios, no tomes la decisión. Tú aún sabiendo que eso que vas a hacer va a tomar el primer lugar en el corazón del Señor, no lo hagas. Quita todo lo que te estorba, quita todo lo que no venga del Señor, todo lo que no sea de Él y dile, Señor, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí, no me dejes ir ahí, allá, porque ¿de qué te sirve lograr una carrera? ¿De qué te sirve lograr un éxito en el trabajo si ese éxito fue conseguido por ti? Si fue conseguido por tu carne, si fue conseguido por tus esfuerzos y nunca le dices la gloria a Dios, tú nunca fuiste y le dijiste, Señor, yo voy a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? Yo voy a hablar por mí, yo he metido la pata y he tomado decisiones que no son correctas. Son cosas que a veces me arrepiento, pero ¿sabes? A veces, a pesar de que no fueron correctas, fueron de bendición, porque la palabra de Dios dice que en Romanos, que todo obra para bien, aún inclusive cuando tú cometes errores, de eso malo, Dios tiene el poder y tiene el control de crear algo bueno. Se forja tu carácter y ya no quieres volver a equivocarte. Todo lo que va a robar la presencia de Dios, quítalo, hazlo a un lado. Sea lo que sea trabajo, sea dinero, sea algo que no va a agradar al Señor. Deja que Dios tome el control. Hay una alabanza que dice, déjame tomar el control de tu mente y de tu corazón. Déjame intimar en tu vida. Yo soy la salida a esa gran aflicción que hay en tu corazón, a esos grandes problemas que vivir no te dejan, que te hacen pensar que yo ya te olvidé. Cuando yo he prometido que siempre cerca de ti, hoy estaré. Pero Santiago 4:8 te está diciendo, acércate a mí. Y una vez que tú te acerques a mí, yo me voy a acercar a ti. Yo no voy a esconder mi rostro, porque Él no va a esconder el rostro de aquel que le busca de corazón. Pero cuando vayas a la presencia de Dios, ve con un corazón y con una mentalidad de que Dios te va a dar algo. Y si no es así, síguelo buscando, sigue insistiendo. Si persistes en otras cosas en este mundo, si sigues tocando puertas que el Señor te cerró y ahí estás aferrándote a que esa puerta se abra, ¿por qué no te aferras a la presencia de Dios? Examina tu corazón, examina tu caminar, examina tu vida, examínate tú por completo. Si lo que estás haciendo, lo que estás pensando, es algo que al Señor le agrada. Si lo que vas a hacer mañana o pasado es algo que al Señor va a edificar. Porque a veces estamos en la presencia de Dios escuchando la palabra o las alabanzas, pero estamos pensando, ¿qué voy a hacer de comer? Ay, el viejo ya está allá y no me deja. Y tengo que llegar, porque siempre hay trabas.
Tenemos toda una semana, y yo lo digo por mí, tenemos toda una semana para prepararnos, pero cuando llegan los días del Señor, es ahí donde vienen muchas trabas. Es ahí donde no quitamos a un lado. Dejamos todo como mexicanos. Tenemos la costumbre de dejar todo a lo último. Y cuando venimos aquí, venimos cargados, venimos atribulados. No disfrutamos de la presencia de Dios por estar pensando qué es lo que va a ocurrir más tarde. Cuando ni siquiera sabes si saliendo de aquí va a venir el rapto. Cuando ni siquiera sabes, estando en la presencia de Dios, en ese momento puede ser arrebatado. Yo siempre le he preguntado al Señor, si tú vienes hoy, ¿qué va a ser de mí? Yo empiezo a analizar mi corazón, empiezo a analizar mi caminar. Yo no te voy a hablar de otra cosa de Jesús. Donde yo me pare, y yo siempre le he prometido a Dios, donde yo me pare, en mi trabajo, en una amistad, en lo que sea, de mi boca siempre va a salir el Señor. Porque nunca puedes entablar una conversación con alguien si no estás hablando de Dios, porque tienes tú que reflejar quién está contigo, quién es el que mora dentro de ti. Siempre que hay una persona con necesidad, yo siempre busco, hermanos, la manera de hablarle al Señor. Si alguien me dice, mira, ahí se paró una mosca, qué bonita es la creación de Dios, ¿verdad? Y empiezo a buscar la forma de predicar la palabra. No te conformes con que el Señor ya te salvó, no te quedes en una banca de salvación. No te quedes peleando por tu salvación. También comparte el evangelio a otros. También comparte la palabra con otros que necesitan escuchar.